Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar y mostrar cómo pintar la base del soporte de la batería de un automóvil. Y para servir de ejemplo tenemos aquí nuevamente a mi viejo Citroën Xantia, que como podéis observar la base del soporte de la batería está completamente oxidada, lo cual desluce en gran medida la estética de la maquinaria debajo del capó. Sin más dilación vamos a dar inicio a este proceso. En primer lugar, y teniendo el coche apagado, deberemos desconectar los bornes de los contactos de la batería. Para ello, deberemos aflojar las tuercas que los mantienen sujetos. Yo decidí hacerlo con un alicate. Una vez aflojadas las tuercas, podemos retirar los bornes tirando de ellos hacia arriba. Si hay dispositivos siendo alimentados por la batería, aconsejo no tocar las partes metálicas. Ahora toca retirar la lámina de fijación de la batería. Para ello utilicé una llave de lavabo. Una vez retirada la lámina, podemos extraer la batería. Los daños en la bandeja del soporte de la batería son muy evidentes, y aunque no lo parezca, ya fue lijada hace unos meses, cuando su estado era incluso más deplorable, pero por falta de tiempo tuve que paralizar el proyecto, que ahora retomo con ilusión, de manera que procedí directamente a pintar. Para ello es necesario utilizar pintura anticalórica, ya que en el interior del capó se alcanzan altas temperaturas. En un principio pensé en utilizar única y exclusivamente el formato de la izquierda, y pintarlo todo a pincel, ya que quería pintar la bandeja sin tener que extraerla, y con el formato rociador de la derecha iba a ser complicado no salpicar otros componentes del vehículo, pero dados los malos resultados de pintarlo todo a pincel en la primera capa, decidí optar por el rociador en las dos capas siguientes, y relegué el pincel a las áreas menos accesibles. Fue un largo proceso de pintado, ya que la superficie estaba muy dañada y entre capa y capa dejé pasar una hora, tardando algo más de 3 horas en finalizar, de modo que procedo a mostrar un resumen. He aquí el resultado final. Y por último, reinstalamos la batería. Asegúrate de no intercambiar los bornes. Esto es imperativo y por lo tanto debes conectar positivo con positivo y negativo con negativo, siguiendo la simbología de la batería y de los propios bornes. No nos olvidamos de colocar la lámina de sujeción.
Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.